Examinemos hoy la dopamina y los sobreentendidos culturales. Empecemos con los sobreentendidos culturales. Su nombre, sobreentendidos, indica que configuran una especie de entorno del cual no somos suficientemente conscientes, ante el cual no estamos suficientemente despiertos, sino que es un entorno que nos alimenta con ciertos valores o antivalores y nos influencia en la dirección de los mismos. Esos sobreentendidos culturales en la antropología fueron descubiertos y descritos inicialmente por Hofstadter, un antropólogo alemán. Y realmente son demasiado importantes como concepto porque muestran que la cultura influencia a todo el mundo sin mirar a quién y las influencia en una misma dirección. De otro lado está la dopamina como un mecanismo cerebral fundamental para la motivación del ser. ¿Qué significa para la motivación del ser? Miren, hay una serie de experimentos, por ejemplo, con ratas, a las que se pone bajo una condición en donde se les impide elaborar la hormona o el intermediario neuronal llamado dopamina, que es como el responsable de lo que llamaríamos el estado de felicidad que recibe el organismo. Cada baño, digamos, de dopamina en el cerebro se vivencia como una gran realización, un gran placer, un gran logro, un gran estado de profunda satisfacción. A esos animales a los cuales se les ha impedido que tengan un baño de dopamina después de algún tipo de actividad, se les pone la comida delante. La dopamina es una cosa que se segrega básicamente después de que uno hace una actividad física bien realizada, después de que se come un alimento muy nutritivo y muy saborizado, digámoslo así, después de una relación afectiva muy plena, después del sexo, o sea, después de actividades que son, digámoslo así, culminativas. El sexo, por ejemplo, es una actividad culminativa importantísima porque estaría asociada a la procreación, o sea, que sería un acto demasiado realizador, demasiado importante, demasiado trascendente para el individuo que lo vive. Pero estas raticas que no tienen la posibilidad del baño de dopamina se mueren de hambre con la comida delante, porque no tienen la motivación para acercarse a ella y consumirla. Es que la comida en sí sola no tiene el atractivo fundamental, que es como el sentido de la comida. Se necesita que haya un mecanismo que como que asegure que la actividad tiene sentido. Entonces se mueren de hambre con la comida al frente. Eso significa que el cerebro humano tiene un diseño muy especial, y es que le permite al poseedor de ese cerebro recibir un baño de felicidad, llamémoslo así, de realización profunda, después de hacer ciertas actividades que tienen valor adaptativo. Entonces, en la cultura, ¿qué papel cumple la dopamina? Uno muy importante, porque básicamente podríamos decir, está cimentando los valores o antivalores que transporte la cultura. Eso está cimentando, lo está, digámoslo, perpetuando y fundamentando y asegurando. Entonces, miren, vamos a ubicarnos en una sociedad, digamos, en una sociedad actual europea. Recientemente un amigo muy querido me reflexionó sobre sus experiencias
en un viaje que tuvo a España y en un recorrido que hicieron hacia una población, digamos, muy asociada con ritos católicos y cosas de esas. Pero en su recorrido él destacaba dos valores supremamente importantes para él. Él decía, hombre, lo primero que me encontré es que la gente en general, aunque tenga muchos recursos, no es ostentosa. Por ejemplo, los carros son carros buenos, pero sencillos. Muy seguramente muchos de 2 plazas no más, de muy bajo cilindraje, sin ninguna ostentación, que le sirven en unas carreteras muy buenas, normalmente muy planas todas ellas, para desplazarse con muy suficiente velocidad y todo eso, pero son carros útiles, no ostentosos. Incluso pueden ser bonitos, pueden ser con diseño diferenciados unos con otros, en fin, de colores muy variados y tal, pero en esencia son carros no ostentosos. Y comparaba esa, digamos, esa actitud básica, ese valor básico, con el valor del trabajo. Y decía, hombre, y me llamaba la atención que en todos los negocios visitados, los dueños de los negocios, fuera una joyería, fuera un restaurante, fuera un teatro, en fin, fuera lo que fuera, estaban presentes allí y les encantaba el servicio que ellos producían en su establecimiento y les encantaba constatarlo y hablarlo y disfrutarlo con los clientes. O sea, hacían una comunicación fácil con los distintos clientes, conversaban sobre, por ejemplo, si era un restaurante, sobre el plato consumido, sobre cómo les había parecido, qué les había gustado más, con qué lo comparaban, en fin, podía mostrar un placer verdadero, un gran sentido de su trabajo ordinario. Y para lo mismo, y lo mismo ocurría con un cargo todavía, digámoslo, muy inferior al del gerente del establecimiento. Por ejemplo, un mesero también encontraba la misma actitud de disfrute en el servicio, en la aproximación al cliente, en el servicio al mismo. Entonces encontraban una actitud muy parecida frente al trabajo. Digamos que esos dos tipos de valores muy importantes son transmitidos en la cultura. ¿Qué hace la dopamina? Que al terminar, digamos, cada servicio bien hecho, completo, pues recibe la persona que lo hace una descarga de dopamina que le está diciendo, merece ser feliz, y esto merece volver a repetirse, y merece volver a hacer el esfuerzo para lograr esta sensación de realización. Ese mecanismo adaptativo, digámoslo así, biológico, puede, sin embargo, en una época como la nuestra, convertirse en un problema de una magnitud mayúscula. ¿Por qué? Vamos a pintar un cuadro como el que realmente tenemos a la vista, porque es que no es un cuadro inventado, ni mucho menos tengo que usar la imaginación y la creatividad para pintarlo, porque simplemente es el recorrido ordinario. Y es que empecemos, por ejemplo, por el uso de los celulares y la adicción de la gente y de los muchachos sobre todo a las redes sociales. Hay que mirar cuánto tiempo, por ejemplo, se pueden dedicar ellos a ver o a comunicarse con una red social, y cuánto le roban inclusive a la interacción directa. Es fácil ver 2 o 3 muchachos reunidos sin comunicarse entre sí, todos pendientes de su celular. Es un dato común y corriente, se ve en cualquier parte, en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, en cualquier bar. Están recibiendo una descarga de dopamina por ver una serie de asuntos que les parecen interesantes ahí. Por ejemplo, unas muchachas muy bonitas.
limpiando un carro, por decir alguna cosa, o unas muchachas bailando con ropa muy escasa y con formas muy bellas. Entonces uno puede decir, hombre, qué maravilla la comunicación universal. 7.000 millones de personas ocupadas viendo belleza. Y sí, en cierta forma sí. El asunto es el tiempo dedicado a eso. El tiempo. Porque de la misma manera podemos encontrar que hay además otro montón de asuntos que elevan la carga de dopamina y la descarga de dopamina. Por ejemplo, las drogas. Las drogas como la heroína, la cocaína, la marihuana, bueno, ustedes quieran, de todo ese tipo de drogas alucinógenas. Eso produce inmediatamente unos elevamientos de la dopamina automáticos, con el efecto más complicado del mundo, porque el hecho es que cada vez que sea más fácil llegar a esa descarga de dopamina, el cerebro exige más esfuerzo y más actividad para dar el mismo baño de dopamina. O sea que cada vez exige más dedicación a lo que lo está generando, al baño de dopamina que está impulsando. Entonces, sin que se dé cuenta, la humanidad poco a poco va siendo conducida a ver mucho más las tabletas, a usar más los teléfonos celulares para ver asuntos que podrían ser calificados como de pornográficos, así de simple. Pero al mismo tiempo podríamos recibir pues la compañía de las drogas, y con las drogas y los compañeros consumidores estaríamos alimentando otro hábito distinto que también se sustenta y se sostiene a través de las descargas de dopamina que genera ese consumo de la droga. Y así podríamos decir que se aumenta y se aumenta cada vez más ciertas actividades que se vuelven realmente más vicios que disfrutes, se vuelven más, digámoslo así, dependencias que orientaciones motivacionales a descubrir o a desarrollar algo. Entonces pongan ustedes un país al frente que en lugar de favorecer esas dos, digamos, orientaciones, el consumo de información a través del smartphone y el consumo de drogas, por decir alguna cosa, utilicen la televisión y utilicen esos medios para transmitir información científica, como se está haciendo actualmente, por ejemplo, en China, donde se les muestran a los muchachos y a las muchachas jóvenes y pequeños, a los niños, experimentos científicos que pueden realizarse en la casa y que por lo tanto van desarrollando una afición a la ciencia. Y después de un tiempo de estar, digámoslo, fomentando eso y presentando esas alternativas, aquí pornografía y consumo de drogas, aquí experimentos científicos y logros tecnológicos, comparen eso en unos 10 o unos 20 años, ¿qué va a generar? Generan expectativas supremamente distintas. Y eso es digámoslo así, la fortaleza o debilidad de un país. ¿Por qué? Porque básicamente la motivación, o sea, los mecanismos motivantes del cerebro están orientados por unos valores específicos. Entonces, en esta sociedad nuestra, por ejemplo, comparado con lo que me comentaba mi amigo sobre su viaje a España, yo completaba, digámoslo, ese cuadro con las grandes camionetas que nosotros vemos cada vez más grandes aquí. Y yo decía, Dios, qué contraste tan grande. Aquí es como el símbolo de
del triunfo social, del éxito empresarial y tal, el tener una flamante camioneta ostentosa a todo dar, pues, es decir, inclusive cuando el esposo quiere mostrarle lo valioso que es a su mujer, pues simplemente compra una camioneta mucho mejor que la que tenía, una camioneta con muchos más adelantos tecnológicos, con mucha más potencia, mucha más grande, que tiene mucha más capacidad para llevar más pasajeros, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, en la medida que se va aumentando eso, pues se va transmitiendo hacia la cultura unos valores y una manera de vivir distinta. Hay un efecto muy llamativo para mí y lo he observado básicamente en un supermercado que frecuento mucho y en unas tiendas donde venden, digámoslo, artículos como jabones, lociones, cosas de esas que a mí también me interesan y también me gustan, entonces también las visito con cierta frecuencia. En esos dos ambientes he visto de pronto ocurrir cosas como esta. Llega de pronto una muchacha muy bonita al supermercado o a la tienda de cosméticos. Muy joven, muy sexy, muy atractiva en todos los sentidos. Y de pronto, muy rápidamente, después de haber llegado, menos de 2 semanas o algo así, yo veo que ya no está, que no existe ahí. Y yo, ¿qué pasaría? Se la llevarían, se cansaría, se aburriría, la echarían. Pues no, se las llevan, las sacan de ahí, como si ya, por el hecho de ser tan hermosas, ya tuvieran el derecho a todo. ¿A qué? A manejar una camioneta grandotota, es decir, a todo lo que la cultura va transmitiendo como símbolo de éxito. Y he visto varias veces, a varias muchachas, ya veo una belleza que está, por ejemplo, atendiendo una caja, y yo ya me pregunto cuánto tiempo durará ahí en esa caja. Pasan menos de 2 semanas y ya no está. Yo, ya vinieron por ella. Y una de las muchachas, por ejemplo, de esa tienda de cosméticos de que les hablo, duró bastante tiempo en la tienda, pero algún día la vi en una exhibición por fuera del almacén, en el mismo centro comercial, pero por fuera del almacén. Habían hecho una especie de stand de demostración y la pusieron a ella a atender ese stand. O sea, la mostraron. A mí me pareció maravilloso porque yo siempre admiro la belleza, miro y aprecio la belleza y tal, y me pareció maravilloso verla ahí, pero resulta que fue la última vez que la vi. O sea, alguien no la había detectado porque no había entrado a la tienda, pero cuando la sacaron afuera, al stand, ahí mismo la detectaron y ahí mismo la llevaron. O sea, la sensación que uno va sintiendo es casi que cuidado con las muchachas hermosas porque se las llevan y se las llevan con una facilidad increíble. Son muchas las que he visto en este tiempo. Pues mientras más tiempo tiene uno en esta vida, más cosas ve. Pero es muy llamativo porque nosotros no sabemos bien para dónde vamos. ¿Por qué no sabemos? Porque la dopamina actúa de tal manera que no permite que el ser humano sea consciente. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que está, digámoslo, navegando en la cultura nuestra es la satisfacción inmediata. El solo hecho de producir una imagen que es grata para la vista es inmediata en el smartphone y es inmediata la satisfacción. Entonces resulta que el acostumbrarse a una satisfacción rápida que no exige esfuerzo para lograr esa plenitud es otra de las cosas que está trabajando en la cultura. Y estamos llenos de videos y de demostraciones de
quién se puede hacer súper rico, extraordinariamente rico, en par minutos, haciendo negocios increíbles, como si eso realmente fuera de esa, de esa facilidad con que lo plantean, como si con el solo desear y el solo manifestar bien al universo mis deseos, ya con eso tuviera la posibilidad de acceder a todo lo que ambiciono. Entonces, ¿qué me interesa al hacer el planteamiento entre dopamina y sobreentendido cultural? Por lo menos una reflexión personal, por lo menos que cada persona empiece como a discernir qué valores o antivalores me está transmitiendo a mí, sin yo darme cuenta, la cultura. Piensen en la música. ¿Qué música les está llegando a los muchachos y cuál es la música que les interesa a ellos? ¿Cuáles son las letras de las canciones que les están llegando? Porque es que hay letras que están transmitiendo la idea de que la vida no vale la pena, de que la vida es una carga, de que la vida es una manipulación, de que la vida es una traición, de que del solo hecho de haberlo traído a uno sin haberle consultado si quería venir o no, ya desde ahí hay un asunto falso en la vida. O sea, hay un montón de canciones, de las canciones modernas, que están transmitiendo ideas que podríamos denominar demoníacas con relación a la vida, porque son absolutamente nefastas. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta de que también tenemos una responsabilidad con relación al entorno cultural que nos rodea. También tenemos la responsabilidad de examinar ese entorno, de examinar las amistades que tenemos, de examinar los contenidos informativos que nos llegan. Porque es que otra cosa importante que puede establecerse es cuántas opiniones, por ejemplo, de naturaleza política, están llegando a través de medios sin ninguna confirmación. Es decir, abusando de que la gente cree en forma automática lo que le presentan. Piensa que porque se lo presentó un medio oficial, ya por eso es verdad. Y resulta que eso no es verdad. Pues hay muchas cosas que son absolutamente deformadas y estratégicamente deformadas para ganar una elección, para ganar una posición política. Entonces, cada vez estamos más al vaivén de lo que a través de los medios se vaya transmitiendo. Entonces, para nosotros sigue y es cada vez más importante, como nunca lo fue, nunca lo fue en la vida. ¿Por qué? Porque es que la evolución nos ha llevado a que todas las actividades cerebrales puedan ser manipuladas. Y resulta que cuando la evolución se tomó millones de años para producir un cerebro extraordinario, potente, capaz de aprender, de escudriñar la realidad y descubrir sus fondos y sus causas, en lugar de utilizar eso y de admirar por eso la actividad humana, nosotros estamos reducidos a una vida puramente biológica, a una vida en donde simplemente nos interesa lo que comemos y el sexo y la procreación rápida y fácil y la facilidad de satisfacción. O sea, estamos al revés de lo que ha sido el empleo del tiempo a través de la evolución para desarrollar las cosas más importantes del ser humano, que son la conciencia, la capacidad de aprendizaje y la creatividad. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una mujer, nosotros los hombres, tendríamos que comparar qué es más importante para mí. ¿Realmente es la belleza o la potencia real de los millones de años que tuvo que trabajar para llegar a ese cerebro que puede producir una médica, una ingeniera,
una bióloga, una investigadora extraordinaria, una astronauta. ¿Por qué? Una gran científica. Porque si yo aprendo a mirar de acuerdo a lo que la evolución gastó en el desarrollo humano, yo por fuerza tengo que admirar primero que todo es la capacidad mental con que viene la persona. Les deseo, como en todos los videos, la mejor de las suertes.